y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos en R de estas estadísticas de datos simbólicos y del análisis de componentes principales, como les comentaba. Muy bien. Cuando hablamos de análisis de datos simbólicos, tenemos que tener en consideración al menos los siguientes dos principios. Y es que básicamente se tiene que ver el método de cálculo simbólico que estemos hablando como una generalización del método de análisis de datos clásico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que si yo tomo el método simbólico, que es digamos lo que representa esta circunferencia exterior, y le aplico un análisis clásico, debería de darme, perdón, lo aplico a datos clásicos, debería darme el mismo resultado que el método clásico. Es decir, por ejemplo, que si yo hago un análisis sobre datos de tipo intervalo, ¿ok? Tengo un método para análisis sobre datos de tipo intervalo y lo aplico a números independientes, a números escalares, o sea, no a rangos de números, no a intervalos, sino que lo aplico a valores escalares, debería de obtener con ese método el mismo resultado que obtengo al aplicar directamente el método para análisis de datos clásico. Entonces, ese es el primer principio que se espera que tenga todo método de análisis de datos simbólico, que sea una generalización del método de análisis de datos clásico, o bien que el análisis de datos clásico sea un caso particular sobre el método de datos simbólico. El segundo principio que se debe satisfacer es que, bueno, desde luego la entrada tiene que ser un conjunto de datos simbólico, un grupo de datos simbólico, se ejecuta el método de cálculo, sea cual sea la idea del método, ahorita vamos a ver algunos, pero la salida también tiene que ser simbólica. Entonces, este segundo principio básicamente lo que indica es entrada simbólica, cálculo, salida simbólica. ¿Ok? Estos principios son súper importantes en lo que respecta a análisis de datos simbólicos. Ya vamos a ver algunas definiciones a continuación. Primero, veamos la media clásica, ¿ok? En el análisis de datos clásico, la media o promedio, como quieran llamarle, se define de la siguiente manera. Dado un conjunto de m valores, y1, y2 hasta ym, pues el promedio o media simplemente se define como sumar todos los valores uno a uno y después multiplicarlos por 1 entre m, que es lo mismo que dividirlos entre m, que es la cantidad total de valores, y a eso es lo que habitualmente, como ustedes ya desde luego conocen de sobra, es lo que se le suele llamar como media o promedio de un conjunto de datos clásico, ¿ok? Un conjunto de datos clásico. Por ahí del año 2000, estos señores, Bertrand y Goupil, generalizan esta definición de media y la hacen accesible, la transforman de manera que sea operable sobre datos de tipo intervalo. ¿Ok? Y la definición que ellos dan es la siguiente. Nuevamente, si asumiendo que yo tengo m valores, pero esta vez simbólicos, es decir, que son intervalos, cuyo extremo izquierdo del intervalo se representa con y sub i y una línea abajo, y el extremo derecho del intervalo como y sub i y una línea arriba. Entonces definimos la media simbólica como la suma del extremo derecho más el extremo izquierdo dividido entre 2 y acumulo esa suma. ¿Qué es esto? Básicamente es sumar los puntos medios del intervalo y ponderarlos por la cantidad de elementos que hay presentes en el conjunto. Noten que esta definición de ACAL, la segunda, opera sobre datos del tipo intervalo, que es lo que se busca justamente,
y calcula pues la media de la manera que acabamos de comentar. Algo importante es que esta definición de media o de promedio dado por estos señores que comentábamos, Ventran y Goupil, tiene como entrada una variable de tipo intervalo, lo cual está muy bien. Sin embargo, su salida, es decir, su resultante, su valor resultante, es de tipo numérico. ¿Ok? Es decir, no cumple con el segundo principio que comentábamos, ¿verdad? Que entrada simbólica, ejecución de método, salida simbólica. Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué hay de malo en ello? En que la salida sea un número. ¿Por qué no está adecuado? ¿Ok? Y la razón es que la salida de este tipo de cálculo de media, como el que proponen estos señores, tiene el inconveniente de que no refleja en el resultado la variación que podría estar dándose en los datos. ¿Ok? Veamos acá un ejemplo. Tenemos este conjunto, que es un conjunto de datos simbólico, tiene un primer intervalo, que es el intervalo 1, 2, el menos 1, 4, el 2, 3 y el menos 1, 1. Vean que las entradas del intervalo no son intervalos demasiado anchos. Y por acá tenemos este otro conjunto, también de datos de tipo intervalo, con intervalos bastante más anchos. Vean este que tiene un de menos 2 hasta 5, este de menos 2 hasta 2. Sin embargo, si yo calculo la media con la definición que acabamos de dar, a ambos conjuntos, al conjunto Y, que es simbólico, insisto, y al conjunto Z, que también es simbólico, en ambos casos se obtendría esta media. ¿Ok? Pero, a pesar de que Z, que es este segundo conjunto que mencionamos, tiene una variación más grande que Y. ¿Ok? Entonces, suceden estas situaciones que no refleja adecuadamente pues el estado propiamente de la variable, sino que le podemos dar dos variables bastante distintas y de la media me da parecida o en este caso inclusive igual, lo cual no es muy deseable con esta definición. Lo cual no es muy deseable, perdón, y sucede con esta definición. Por esa razón, y para satisfacer el segundo principio que les comentábamos, el doctor Aldemar Rodríguez, alrededor del año 2000, publica un artículo en el cual define la media de una variable de tipo intervalo de la siguiente manera, que ya vamos a explicar, tal que sí satisfaga ese segundo principio y que sí refleje un poco mejor lo del tema de que ante conjuntos distintos o muy variantes, que la salida sea pues variante también, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, entonces si tenemos una variable, llamémosle Y, que es de tipo intervalo, y tenemos aquí los intervalos, el intervalo Y1 extremo izquierdo, Y1 extremo derecho, Y2 extremo izquierdo, Y2 extremo derecho, así hasta YM extremo izquierdo, YM extremo derecho, se define la media simbólica de esta forma. Lo primero que notamos es que esta fórmula que está acá nos da un intervalo. Vean que aquí está la coordenada izquierda del intervalo y aquí está el valor, la coordenada derecha del intervalo. Muy bien, pero bueno, ¿y cómo se calcula el extremo o coordenada izquierda del intervalo? Bueno, tome todos los extremos izquierdos de todos los intervalos, o sea, el extremo izquierdo del primero, el extremo izquierdo del segundo, así hasta el extremo izquierdo del último, y promedielos, porque esto es un promedio. ¿Ok? En este cálculo solo se ven involucrados los extremos izquierdos de todos los intervalos. Y por otra parte, para calcular el extremo derecho del intervalo de media, vean que ya la media no es un escalar, sino es un intervalo, insisto. Simplemente promedio todos los extremos derechos de los intervalos involucrados. En este caso, hay que promediar el extremo derecho del intervalo 1, el extremo derecho del intervalo 2, hasta el extremo derecho del intervalo m, y así obtengo la media. ¿Ok? Vean que esto es otro enfoque. ¿Ok? Y que este enfoque sí satisface el segundo principio que comentábamos, lo cual es pues muy deseable para poder reflejar la variabilidad
en la salida, o sea, en el resultado. Porque cada uno de estos intervalos, al fin y al cabo, es un rango de variación de donde el cual se encuentran los valores originales, ¿ok? Entonces es muy deseable que la salida, pues también se encuentre en ese rango. Perdón, en ese rango no, en un rango. Con esta definición, si repetimos el ejemplo anterior que comentábamos, con el conjunto Y y el conjunto Z, son dos variables con sus respectivos intervalos, entonces se obtiene que para el primero la media va de 0.25 a 2.5, una variación pequeña, de mediana pequeña, mientras tanto que para el segundo conjunto, el cual tiene variaciones más grandes, como por ejemplo de menos 2 a 5, de menos 2 a 2, etc., obtenemos pues un intervalo más ancho. Tenemos un rango de mayor variabilidad. Entonces vean que con esta propuesta de cálculo de media, pues sí se logra resolver y reflejar la variabilidad que hay en las entradas, reflejarla en las salidas. Además de satisfacer el segundo principio que les comentaba, ¿verdad? De entrada simbólica, salida simbólica. Muy bien, eso fue lo que respecta a la media o promedio. Ahora veamos cómo hacer con datos simbólicos otras operaciones que ya conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo la mediana. Antes de propiamente proceder a la mediana, tal vez recordemos un poquito cuál es la idea de la mediana clásica. Básicamente, la mediana clásica es el valor de la observación que se encuentra en la posición 50%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir básicamente que si yo tengo los valores y los ordeno en una lista y me posiciono en la casilla del centro de la lista, esa casilla me va a indicar a mí el valor de la mediana. Muy bien. Hay que tener en cuenta que hay pues dos casos, ¿verdad? Cuando la lista tiene una cantidad par y una cantidad impar de elementos que ya vamos a contemplar. Y dice de la siguiente manera, básicamente es que si los valores en la variable o la lista de valores que tengamos es una cantidad impar, entonces simplemente ordeno los valores y me fijo en la casilla m más 1 entre 2, donde m es la cantidad de elementos que hay. Por ejemplo, si mi conjunto tuviera 5 valores, que 5 es un número impar, entonces m sería 5 y la mediana, después de ordenar los valores, sería la casilla m más 1, en este caso 5 más 1, o sea 6, entre 2, 3. Entonces la casilla en la posición 3 sería la que me indica la mediana. Vean que a la derecha de la posición 3, como dijimos que mi conjunto tenía 5 valores, está la posición 4 y la posición 5, o sea, 2 valores, a como también a la izquierda de la posición 3 va a haber otros 2 valores, el de la posición 2 y el de la posición 1. Entonces sí está en el puro centro, ¿verdad? Muy bien. Entonces esa es la forma de calcular la mediana clásica. Todavía no hemos entrado a la simbólica. La mediana clásica cuando el conjunto tiene una cantidad impar de datos. Bueno, y cuando la cantidad es par, entonces nótese en que va a haber, digamos, como una especie de empate. Van a haber como dos centros, por llamarle de alguna forma, o dos posiciones en el 50%. Entonces, para ese caso, lo que se hace es analizar las posiciones de la mitad y la mitad más 1. Por ejemplo, si tuviéramos un conjunto con 6 elementos, o sea, m fuera 6, es decir, un conjunto de una cantidad par de elementos, entonces me fijo en la posición 6 entre 2, que sería la posición 3, y la posición 6 entre 2 más 1, que sería la posición 4. Es decir, la posición 3 y 4 son las que me interesan. Y bueno, ¿y por qué son esas? Porque a la derecha de la posición 4 solo hay dos valores. ¿Cuáles? El 5 y el 6. ¿Ok? Y a la izquierda de la posición 3 también solo hay dos, el 2 y el 1. ¿Ok? Entonces, por esa razón,
se toman estos dos. Vean que aquí no es solo un valor, sino se toman en estos dos. Habitualmente lo que se hace es promediar la posición M medios con la posición M medios más 1 para definir una mediana ahí más o menos equilibrada. Muy bien. Ahora sí, para el caso de datos simbólicos, ya vamos a ver a continuación cómo es que se procede. Entonces, si tenemos una variable de tipo intervalo, llamémosle Y o Y, como quieren llamarle, compuesta por estos intervalos, muy similar a lo que definimos hace unos instantes atrás para el caso del promedio. Entonces, si tenemos una variable con m intervalos, donde el primero es y1 extremo izquierdo, y1 extremo derecho, el segundo es y2 extremo izquierdo, y2 extremo derecho, y así sucesivamente. Entonces se define la mediana simbólica de este vector o de este conjunto como la mediana de los extremos izquierdos, coma, la mediana de los extremos derechos. Vean que el proceder es muy similar al que hicimos con el promedio. Entonces, básicamente, ¿qué se va a hacer? Bueno, para formar el resultado de la mediana simbólica, se van a tomar los extremos izquierdos de todos los intervalos, es decir, el Y1 izquierdo, el Y2 izquierdo, hasta el YM izquierdo, se van a poner en una lista, se les va a calcular su mediana, que se calculará como la posición 50%, y será la mitad o la mitad y la mitad más 1, dependiendo de si es una cantidad par o una cantidad impar, pero ese valor que me dé va a ser solo una parte del resultado, va a ser el extremo izquierdo del rango o del intervalo de mediana. Y para calcular el otro extremo del intervalo o del rango de mediana, pues repito la misma operación, pero esta vez utilizando los extremos derechos de los intervalos, que básicamente es tomando la mediana de la lista que se forma o de la variable que se forma, tomando el extremo derecho del primero con el extremo derecho del segundo y así sucesivamente hasta el extremo derecho del último. Entonces vean que acá lo que estamos teniendo nuevamente es una mediana simbólica en el sentido de que es un rango y no es un valor, lo cual satisface el segundo principio que comentábamos al inicio de la clase, ¿verdad? Y era, como les comentaba, entrada simbólica, cálculo, o mi proceso, y salida simbólica. Muy bien. Acá se muestra una tabla de datos en la cual se tienen rangos de valores para varias variables, las pulsaciones, la presión sistólica y la presión diastólica, ¿ok? Que son básicamente las medidas habituales de presión sanguínea y de latidos del corazón. Esta medición se realizó sobre 11 pacientes. Noten que este es un ejemplo típico en el cual hablar de un valor exacto o de un número inexacto no tiene mucho sentido y tiene más sentido hablar de rangos. Entonces, el primer paciente tuvo un pulso que está en el rango de 44 y 68. Para el caso de su presión sistólica, estaba en el rango de 90 a 100. Y para la presión diastólica, entre 50 y 70. Y así sucesivamente. Aquí cada fila es un individuo y cada columna es una variable, como habitualmente hemos estudiado. La diferencia radical es que cada casilla, cada entrada no es un valor escalar, no es un número como tal, sino que representa un intervalo o un rango de números. Calculando la mediana simbólica sobre estas tres variables, obtenemos estos resultados que están acá, que para la primera variable la mediana simbólica oscila entre 70 y 97, para el caso de la segunda variable, que es la presión sistólica, oscila entre 110 y 147, y para la tercera variable, que es la presión diastólica, la mediana oscila entre 77 y 100. ¿Ok? ¿Cómo se calcularon estos valores? Pues simplemente con la fórmula que acabamos de mencionar. Para obtener este 70, por ejemplo, que está acá, hay que poner en una lista y calcular la mediana de todos los extremos izquierdos del intervalo de la primera variable. Es decir, formo una lista con el 44, 62, 56, 70,
etcétera, etcétera, 76, 86, 86, los ordeno, calculo la posición del 50% y obtengo este 70. Para calcular este 97, tomo el extremo derecho del intervalo de la variable en cuestión, en este caso el 68, 72, 90, 102, etcétera, 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 98, 96 y 100, los pongo en una lista, los ordeno, nuevamente encuentro la posición del 50%, y ahora sí, cuando ya tengo eso, me daría este 97 que está acá, bueno, y así sucesivamente para las otras dos variables, nada más que usando los respectivos intervalos en cuestión, ¿verdad? Muy bien, hasta el momento entonces hemos repasado un poco acerca de cómo calcular la media y la mediana clásicas, así como sus versiones simbólicas, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la varianza y la desviación estándar. Hay que recordar que la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión, ¿verdad? Que miden pues qué tan apuñados o qué tan separados se encuentran los datos que estoy analizando, que estoy estudiando, ¿ok? Y sus fórmulas son básicamente estas que están acá. Por ejemplo, si tengo una variable, llamémosle y, la fórmula de la desviación estándar sería básicamente esta: calcular el promedio, después calcular la distancia al cuadrado de promedio a cada una de las observaciones y promediar ese valor y tomar por último una raíz cuadrada. Eso sería la desviación estándar clásica que todos conocemos. Y la varianza, pues se define básicamente como casi que lo mismo, solamente que sin la raíz, ¿ok? Y esa es esta fórmula que está por acá. Ahora vamos a sus contrapartes simbólicas. Nuevamente, estos señores, Ventren y Guppy, le ofrecen una generalización para de tipo intervalo y básicamente lo que proponen es calcular lo siguiente: tomar los extremos del intervalo, promediarlos, elevarlos al cuadrado, perdón, promediarlos no, tomar los extremos del intervalo, sumarlos, elevarlos al cuadrado, acumular estos valores y ponderar por 1 sobre 3m, donde m es la cantidad de intervalos que tengo analizando. Y restarle este otro valor de acá, que básicamente es tomar la suma de los extremos, sumarlos todos, elevar la suma, no 1 a 1, sino la suma final al cuadrado y ponderarla por este factor de 1 sobre 4m cuadrado. Y bueno, después de hacer la diferencia de esos dos grupos de valores, perdón, de esos dos valores y tomar la raíz cuadrada. ¿Qué es el asunto aquí? Tenemos un problema parecido al que hablábamos hace un rato del promedio. Si yo me doy dos variables que son bastante diferentes en su contenido, en sus datos, sucede que tienen la misma desviación estándar, aun cuando hay una variable que tiene mayor variabilidad o mayor variación que la otra, lo cual desde luego es un comportamiento un poco indeseado, pues las está juzgando, este cálculo las está juzgando como si fueran lo mismo, cuando pues si bien es cierto son distintas, son no solo distintas, son bastante distintas. Ok, para ello posteriormente se crea esta otra definición de varianza y desviación estándar. ¿Ok? Noten que también la definición anterior que acabamos de dar tiene problema de que no respeta el segundo principio. ¿Ok? Es decir, tiene el problema de que la entrada es simbólica, pero la salida es numérica, no es simbólica. Acá, esta definición sí tiene una salida simbólica. Y bueno, la fórmula es un poco compleja, no vamos a entrar en detalle. Lo importante es que conozcan cómo se calcula a grandes rasgos. Nosotros lo vamos a
hacer en R, y bueno, ya en el paquete de análisis de datos simbólicos del doctor Aldemar Rodríguez, que se encuentra disponible en R, ya estos cálculos están implementados. Entonces no hay necesidad de complicarse mucho, tal vez haciéndolos a mano. Sin embargo, si noten que por acá, para el extremo izquierdo, tanto de la varianza como de la desviación estándar, aparece por aquí un mínimo, ¿verdad? Tomando el mínimo de unas distancias. Y para el extremo derecho más bien aparece el máximo de las distancias, pues para armar los intervalos que están mezclados. ¿Ok? Muy bien. Y por acá tenemos, para el mismo ejemplo de los pacientes, los que se les midió el pulso y la presión sistólica y diastólica, tenemos un cálculo utilizando cada una de las variables y la fórmula anterior. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que la desviación estándar, por ejemplo, para la primera variable, se encuentra en el rango de 0.35 hasta 55, el otro de 4.69 hasta 49.60 y así sucesivamente la otra variable. Ok, ahora entramos al caso de la correlación. Si recordamos, la correlación es una operación que trabaja sobre dos variables. ¿Ok? Dos variables del mismo tamaño, por supuesto. Y bueno, básicamente lo que tenemos es que se define la correlación, lo cual es un valor que se encuentra entre menos 1 y 1, dicho sea de paso, en términos de la covarianza y la varianza. La varianza ya la conocemos, que es el promedio de las distancias a la media, que es esta fórmula que está acá. ¿Ok? Y la covarianza, recordando un poquito, básicamente es tomar la primer variable, calcularle su distancia promedio y a la vez multiplicarlo por la distancia al promedio de la segunda variable. ¿Ok? Bueno, y al final lo pondera por 1 entre m. La definición de correlación clásica, aquí todavía estoy hablando de varianza, covarianza y correlación clásica, pues simplemente es la covarianza entre la raíz cuadrada de las producto de las varianzas de las variables involucradas. Vean que hasta el momento los cálculos que hemos hecho solo involucraban una variable. Este cálculo involucra, por ser la correlación, al menos dos variables. Bueno, perdón, al menos no, involucra exactamente dos variables. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para el caso simbólico, tenemos lo siguiente. Si tenemos una variable con estos intervalos, x1 izquierdo, x1 derecho, x2 izquierdo, x2 derecho, así hasta xm izquierdo, xm derecho, y esto es una variable x, y hay una segunda variable llamada y, con un grupo de intervalos, y1 izquierdo, y1 derecho, y2 izquierdo, y2 derecho, hasta ym izquierdo, y2 derecho. Entonces podemos calcular de la siguiente forma. Primero, calculamos la varianza, o el cuadrado de la desviación estándar, con esta fórmula. Esta ya la habíamos visto anteriormente. Definen la covarianza con esta otra fórmula. Vean que acá se toma el extremo izquierdo al cuadrado menos el extremo derecho, perdón, el extremo derecho al cuadrado menos el extremo izquierdo. Esa distancia, esto lo que mide básicamente es como la distancia al cuadrado, perdón, el cuadrado, sí, la distancia al cuadrado del intervalo, tanto en la variable, en la entrada correspondiente en la variable x como en la entrada correspondiente en la variable y. ¿Ok? Y bueno, y ¿cómo se llama? Le resta este factor de las medias aquí, ¿verdad? Y lo pondera por 1 entre 4m. Y una vez dado eso, se define la correlación como esta fórmula que está acá, que básicamente es la covarianza entre la raíz cuadrada del producto de las varianzas.
Si viéramos, digamos, los datos simbólicos en un espacio de 3 dimensiones, ya no tendríamos exactamente como puntos, que es lo que habitualmente hemos acostumbrado a ver, sino lo que tendríamos son como una especie de cubos, ¿ok? En el caso de 3 dimensiones, que es pues los rangos o las regiones o porciones de espacio en la cual varían los datos. Propiamente, si dibujo los datos contenidos en los rangos, pues se verían esos puntos con sus respectivos grupos, ¿verdad? Aquí estaría un cubo, esos son los puntos que componen un cubo de uno de los intervalos, por acá tenemos otro, por acá tenemos uno que es un punto solo, que es este H7, por acá estos otros en H2 son los que forman este cubo de por acá, etc. Muy bien. Eso sería la parte relacionada al cálculo de estadísticos básicos desde el punto de vista de análisis de datos simbólico. Ahora vamos a pasar al análisis de componentes principales para tipos de datos de intervalo. ¿Ok? Muy bien. Noten que lo que acabamos de hablar, lo que hacía básicamente era ver generalizaciones para los cálculos estadísticos conocidos. Vimos generalizaciones para la media, para la mediana, para la varianza, la desviación estándar y para la correlación, ¿ok? Acá vamos a ver una generalización del cálculo de análisis de componentes principales aplicado a datos de tipo intervalo, ¿ok? Ok, repasando otra vez rápidamente el principio. Aquí en esta parte lo más importante es tener en cuenta otra vez el principio 1. Y el principio 1 es recordar que si yo tomo un método de análisis de datos simbólico y le aplico a datos clásicos, me debería dar el mismo resultado que si hubiera usado el método clásico. Esto para garantizar que el método simbólico es una extensión o una generalización del método común o del método clásico. ¿Ok? Y bueno, el segundo principio también es importante, pero en este contexto el que es más importante es el 1, pero repitiendo para tenerlo claro, simplemente es que las entradas simbólicas se ejecuta el cálculo y debería tener salidas simbólicas. ¿Cómo vamos a ver a continuación? Para el cálculo del análisis de componentes principales simbólico, existen varios métodos. Nosotros vamos a estudiar dos métodos. Uno es el método de los centros y otro es el método de los vértices. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver? Uno en la práctica es más usado que el otro y ya vamos a mencionar las razones. Muy bien. Entonces supongamos que yo quiero realizar un análisis de componentes principales. Tengo una matriz de datos sobre la cual quiero realizar mi análisis de componentes principales. Lo primero que realizo es una transformación de mi matriz de datos a una matriz de datos de tipo intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente es una matriz cuyas casillas no son exactamente números, sino que son intervalos, son rangos. ¿Ok? Eso sería lo que representa esta matriz de datos simbólica. La idea es poder aplicar un análisis de componentes principales, o ACP, como se le conoce, a una matriz de este tipo, ¿okay? A un conjunto, a una matriz de datos que sea simbólico. Bueno, por acá tenemos otro grafiquito que es muy parecido al que veíamos hace unos instantes atrás en la presentación anterior, de cómo se vería en un espacio tridimensional un conjunto de datos agrupados por intervalo. Acá lo más importante es que este método, que es el de los vértices, tiene la siguiente idea, y es básicamente proyectar los puntos o las vértices o las esquinas de cada
uno de los intervalos utilizando un ACP clásico, o sea, un análisis de componentes principales clásico. Entonces lo que se busca es tomar el intervalo, el rango, la caja que se forman, y si fueran 3 dimensiones, y proyectar cada uno de los vértices usando un ACP clásico. Posteriormente, para cada componente, se elige el máximo y el mínimo para generar un rectángulo. Básicamente es esta sombra que se ve aquí o bien esta otra que se ve acá, y es formar un rectángulo tomando el máximo y el mínimo de las proyecciones de los vértices. Entonces, el proceder de este método es: tengo los datos de tipo intervalo, proyecto los vértices uno a uno con un ACP clásico, un ACP común y corriente. Eso me va a dar puntos proyectados en un plano de dimensión menor, y posteriormente armo un rectángulo o un intervalo, como quieran verlo, dependiendo de la dimensión, con esos resultados, ¿okay? Tomando el máximo y el mínimo para que todos los puntos queden contenidos, ¿verdad? Desde luego, en el rango que estoy generando. Veamos acá. Por ejemplo, si el intervalo fuera este que está en azul, entonces lo que hay que hacer es proyectar cada uno de los vértices. Se va a formar acá esta figura. Ven que proyecta este vértice, proyecta este otro, este otro, este otro, y así sucesivamente. Forma esta figura, que para nada es un intervalo, es un polígono. En este caso puede ser en 2 dimensiones, una proyección de 3 dimensiones hacia 2 dimensiones. Pero bueno, tomo el máximo y el mínimo para formar un rectángulo y así poder definir el rango. Y básicamente esa es la idea. ¿Cuál es el problema o cuál es el inconveniente de esto? Ya vamos a verlo. Y lo que pasa es básicamente que este método lo que requiere es hacer como una especie de mega ACP sobre una matriz gigantesca que se conforma a través de matrices por bloques de los datos iniciales, a través de las proyecciones de cada uno de los vértices de los intervalos. Entonces voy a tener una matriz, digamos M, que va a ser mucho más grande a la inicial, a la cual tengo que hacerle el ACP. Y como vamos a ver, eso en general es un problema, porque cuando tengo conjuntos de datos muy grandes, hasta de todo hay que hacer el ACP sobre esa mega matriz, lo va a hacer todavía más complejo de manejar y más pesado. Acá se muestra una tabla de datos simbólica de unos datos muy famosos, que son los datos de chinos, son unos datos de aceites, que vamos a ver a continuación. Básicamente, aquí vienen las variables que se le midieron a cada una de las plantas para producir aceite, y viene el rango en el que se encuentra el resultado de la medición. Si se aplica a esa tablita un análisis de componentes principales con el método de las esquinas o método de los vértices, obtengo más o menos esto como plano principal, ¿ok? Vean que ya no tengo puntos directamente en el plano principal, sino que tengo rangos, ¿ok? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ahorita cuando lo hagamos en R lo vamos a comentar en más detalle, pero tengo rangos aquí, o sea, cada uno de estos intervalos o de estos rectángulos, aquí más bien. Entonces, ¿qué es el asunto? El tema es, como les comentaba, que con el método de los vértices habitualmente se obtiene un mejor resultado, pero el proceso es bastante pesado por requerir hacer una matriz muy grande y hacer varios ACP sobre esas matrices. Entonces, en la práctica, no se utiliza esa técnica, ¿ok? Sino que lo que se utiliza es este otro método, que es lo que se conoce como el método de los centros, ¿ok? Y vamos a ver en qué consiste. Entonces, el asunto está de esta manera. Si tiene una matriz, ¿ok? De datos tipo intervalo,
y se genera otra matriz cuyas entradas son los centros. Vean que lo que hace es promediar el extremo izquierdo con el extremo derecho de cada uno de los intervalos. Para el primer intervalo, promedia el extremo izquierdo, extremo derecho. Segundo intervalo, igual, suma extremo izquierdo más extremo derecho entre dos, o sea, los promedia. Es decir, calcula el centro, y así sucesivamente. Entonces voy a tener una matriz con los centros de los intervalos, ¿ok? Y posteriormente, la idea que se sigue, después de haber creado esa matriz de centros, es proyectar los centros de esos intervalos o de esos hipercubos, dependiendo de la dimensión en la que estemos trabajando, mediante un ACP clásico, ¿ok? Y luego, pues proyectar las esquinas en suplementario y escoger los máximos y los mínimos en cada eje para armar otra vez los intervalos. Noten que este método tiene cierta pérdida porque no representa el intervalo entero, llamámoslo así, o sea, por completo, por entero, sino que solamente una parte, ¿ok? Y la parte representada justamente por el centro. Pero esta técnica nos permite al menos hacer que sea calculable con relativa facilidad en comparación con el método de los vértices. Este método de centros y el método de los vértices fueron presentados en este artículo, ¿ok? Que está acá. Entonces pues si alguien quiere leer un poco más, puede buscarlo, o nosotros se lo podemos facilitar si nos lo indican ahí por el foro, para ver más ya en detalle este tema. Muy bien. Por acá tenemos algunos ejemplitos en R. Estos los voy a pasar relativamente rápido para ir a ver los otros que son más completos. Pero bueno, veamos algunas cosas. Acá lo que se está haciendo es cargando unos datos de aceites, ¿okay? Que ya están incluidos en R. Recuerden que para poder hacer los cálculos de datos simbólicos tiene que haber instalado el paquete RSDA. Muy bien, aquí cargamos los datos de aceite y le decimos que quiero realizar un análisis de datos simbólico de tipo intervalo con el método de los centros. Vean que dice sim.interval.pca. Este sim viene de symbolic, o de simbólico, interval de que es tipo intervalo y PCA del Principal Component Analysis. Le paso los datos y le digo con cuál método quiero que calcule el ACP. En este caso le decimos que con el método de los centros. Posteriormente, para realizar el gráfico del plano principal, utilizo esta función sim.scatterplot y le digo que del resultado tome la primera componente como primera variable para el plano principal y del resultado tome la segunda componente, por eso este 2 aquí, como la segunda variable para hacer el plano principal. Le indico que si quiero etiquetas, ¿ok? Le indico un color para que arranque y un título. Y bueno, acá tenemos el gráfico que se forma, pues es el plano principal, ¿verdad? Aquí vemos cada uno de los individuos y los rangos de variación de sus valores. Vean que por ejemplo, tiene un rango de variación bastante amplio, ¿ok? A diferencia de, por ejemplo, estos por acá en azul, amarillo, cyan, etcétera, que tienen un rango de variación bastante más pequeño. Si quiero ver tres componentes, lo puedo hacer. Vean que ahora se me forman, en vez de intervalos o de rectángulos, más bien se me forman estos cubos que están por acá. La herramienta lo permite hacer. Vean que simplemente cuando hago la graficación digo sim.scatterplot 3D para que sea de 3 dimensiones y digo que tomen la componente 1, la componente 2 y la componente 3 para hacer la graficación.
Por acá hacemos otro gráfico de plano principal, que es utilizando ggplot. Entonces, básicamente lo que se hace es invocar a la función sim.scatterplot.ggplot y pasamos las componentes para que haga el gráfico. Vean que el aspecto del gráfico es bastante diferente al aspecto de este otro, porque este está implementado con la paquetería de graficación estándar de R, mientras tanto que este otro se encuentra implementado con la paquetería de graficación avanzada del ggplot. Pero la idea es básicamente la misma. Es una cuestión de estética visual de los gráficos. Muy bien. Ya hemos visto un poco el plano principal. ¿Qué pasa con el círculo de correlaciones en este contexto? Bueno, en el contexto del ACP simbólico para datos de tipo intervalos, existe también un círculo de correlaciones donde la región que se muestra con cada variable es el rango en el que se mueve o en el que varía, oscila la variable. ¿Ok? Por ejemplo, esta variable que está acá, FRE, oscila entre este rango y este rango de acá. ¿Ok? Ya vamos a ver un poquito más de detalle. Como les comentaba, en la propuesta original del método de los vértices, el método de los centros, para el caso del ACP solamente se encontraba generalizado el plano principal. En este artículo, publicado por el doctor Aldemar Rodríguez también, él realiza una generalización del método, perdón, del plano, del círculo de correlaciones. Y es lo que acabamos de ver y tenemos por acá. Recordemos que, como comentábamos, el ancho de la región lo que muestra es qué tanto o qué tan poco varía, en este caso, la correlación, ¿verdad?, que hay en esa variable. ¿Ok? Por aquí viene un ejemplo de cómo medirlo, pero bueno, ahorita vemos lo de cómo medir en este contexto si dos variables están correlacionadas o no. Acá un poco la fórmula para calcular las coordenadas máximas y mínimas de los rangos. Nuevamente esto es un poco complejo, no vamos a pretender tal vez explicarlo en detalle en la clase. Si alguien tuviera pues un interés fuerte en el tema, puede consultar tal vez los papers que se mencionaban. Para el caso nosotros vamos a utilizar la implementación que ya se encuentra en el paquete RSDA. Ok. Acá lo que importa es ver cómo se mide en los ángulos en el caso de un círculo de correlaciones creado sobre datos simbólicos de tipo intervalo. Y básicamente es que ya no vamos a tener un único rayo, digamos, o un único segmento para cada uno de las variables, sino lo que vamos a tener es pues un segmento circular, o sea, una porción de gráfico en el cual se mueve el valor que se está modelando. La forma de armar esta sección circular es tomando el máximo y el mínimo del ángulo que hay, ¿verdad? O sea, ya sabemos que oscila entre este rango y este rango, entonces pues se posiciona un extremo del rayo en el mínimo, otro en el máximo y se sombrea toda la región. Que es justamente, voy a regresarme un poquito, lo que está pasando aquí, que por ejemplo con esta que varía de acá hasta acá. Para el caso de los datos de Ichino, por ejemplo, tenemos un círculo de correlación clásico, todavía no hemos visto en este instante el simbólico para esos datos. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, que la correlación entre estas dos variables está dada
por el ángulo que se forma entre ellas. Ustedes ya lo conocen de sobra. En este caso, la correlación con estos datos se concluye que la correlación entre estas dos variables es media, pues porque el ángulo no es ni muy cerrado ni muy abierto. ¿Ok? Entre estas otras dos variables, por ejemplo, uno podría concluir que la correlación es más fuerte, pues el ángulo es un poco más cerrado. Para el caso de los datos simbólicos, acá tenemos la tablita, ¿ok? Y vamos a tener la siguiente medición de ángulos. Para ver si dos variables se encuentran correlacionadas, hay que medir, hay que considerar los rangos de oscilación de cada una de las variables. Es decir, los rangos de oscilación, el tamaño y la posición de las regiones para cada una de las variables involucradas. Por ejemplo, vean que estos son los mismos, casi que el mismo análisis de datos, pero utilizando la tabla simbólica. Vean que para la primera variable, la que está en rojo, se tiene esta región que va de acá hasta acá. Es decir, en esa región oscila. Por otra parte, la otra variable va de este extremo al extremo de abajo. Ahora sí, para medir qué tan fuerte o débil es la correlación entre esas dos variables, hay que ver si hay traslape o no, o la cercanía o no de los rangos de variación. Ya no es una noción puntual, como en el caso clásico, que solamente medíamos un ángulo, sino lo que hago es buscar la cercanía entre ambas regiones. En este caso, como hay traslape, pues la cercanía va a ser bastante alta, ¿verdad? Porque los rangos coinciden. Entonces, en este caso, con estos datos simbólicos, puedo concluir que la correlación entre estas dos variables, FRE y SAP, es media o fuerte, más bien, ¿ok? ¿Qué es el asunto acá? Bueno, en este caso, tenemos un mejor reflejo de los datos por el tema de que estamos utilizando mayor información al considerar variabilidad, ¿ok? La conclusión no varía radicalmente de utilizar datos simbólicos, en este caso, a utilizar datos clásicos, pero sí varía un poquito. Entonces es algo que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, acá, para esas otras dos variables, vemos que también se sigue reflejando que la correlación es fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque la variable GRA tiene un segmento por aquí que está bastante cerca si llegamos por el otro lado de la variable IOD con otro segmento por el lado de arriba. ¿Ok? Entonces quedarían dos flechas bastante cercanas aquí. Muy bien. Para algunos de los otros métodos que se han estudiado a través de los cursos de Promidad, existen generalizaciones para datos de tipo intervalo. No para todos, pero sí para una gran parte de ellos existe. Esta área de análisis de datos simbólico es pues bastante novedosa, es un campo que todavía se está desarrollando, se está expandiendo. Es un tema pues profundo, es digno de todo un curso de posgrado, digamos, en una universidad, en una maestría o en un doctorado. Entonces, pues desde luego no pretendemos cubrir todo el detalle acá, pero sí por lo menos darles una pincelada, una idea de cómo funciona esta disciplina. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplitos en R. No sé si tal vez antes de continuar, si alguien tiene alguna consultita, con mucho gusto por acá nos escribe por el chat y en lo que podamos ayudarles, ahí con mucho gusto le respondemos. Muy bien. Entonces, recordarles, ¿verdad?, que para todos estos ejercicios y todo esto que hemos estado comentando en la clase de hoy, tienen que tener instalado el paquete RSDA. Acá ya lo estamos cargando con la instrucción library RSDA. Por acá hacemos unos ejemplos para la media simbólica,
se carga un conjunto de datos que viene con el paquete RCDA, entonces se utiliza la instrucción data y el conjunto de datos de ejemplos, que es el tercer conjunto de datos, example3, lo guardamos en esta variable y vamos a calcular la media simbólica. Entonces, para ello, se utiliza esta instrucción, sim.min, ve que es muy parecido a la función min o promedio que es habitual en R, pero empieza con ese sim que es de simbólica, y le digo que quiero la variable simbólica, este var de variable, que se encuentra en el conjunto de datos en cuestión, que es este sim.data, y que extraiga la primera. Entonces, ¿qué es lo que hace esta línea de código? Bueno, esto es el conjunto de datos. Este simvar lo que va a hacer es extraer de este conjunto de datos la variable que yo diga, en este caso la primera variable. Y el simmin calcula la media. En este caso me da 1.629. Si hago el mismo cálculo para la segunda columna, pues me da 5. Ya eso dependerá de los datos como tal. Como yo no le estoy diciendo al paquete, a la función de R, con cuál método calcular la media, él utiliza el de Ventran y Goupil, ¿ok? Que era básicamente puntual. Por eso tenemos aquí un escalar. No tenemos todavía una salida de rango. Pero, acá con este parámetro que dice method igual interval, o sea que utilice el método intervalo, yo puedo calcular la media simbólica de una variable con el método que comentábamos de los intervalos y ya obtengo una salida tipo intervalo. Entonces esta instrucción lo que hace es ir a la variable sin data, extraer la segunda columna, calcular la media, pero con el método de los intervalos. Y entonces tengo una salida que dice que la media en este caso oscila entre 1.857 y 8.143. Muy bien. Para el caso de la mediana es relativamente similar. Entonces veamos acá, cargamos otros datos de ejemplo, aquí están, y calculamos la mediana. ¿Ok? Usamos la función sim.median, tomo la variable en cuestión, donde están guardados los datos, extraigo la columna de mi interés, y aquí me da un valor, que es el valor de la mediana. ¿Ok? Nuevamente, si no especifico el método, él lo hace con la fórmula de Ventran y Goupil, que no me da un intervalo, sino que lo que hace es darme un escalar. Tal y como vimos hace unos instantes en la presentación. Aquí repite lo mismo, pues para otra columna. Acá calcula la mediana, pero utilizando el método de intervalos. Vean que similarmente al promedio o a la media, en este caso de la mediana sí especificó method igual interval para que sepa que tiene que utilizar ese método. Para el caso particular de la varianza, la desviación estándar, usamos sim.variance y la variable simbólica que queremos, en este caso es la primera columna de sim_data, aquí para la segunda, por aquí para la sexta, y nuevamente, si quiero un intervalo, pues indico la bandera, flag que está ahí que dice method igual interval. Existen otros métodos para calcular la varianza. Otro es el método de Villard, ¿ok? Que estaba por ahí en la presentación. Y el método de histogramas, que creo que no lo mencionamos en la presentación, pero también es otro método para calcular. Muy bien. Para la desviación estándar, la función que se utiliza es sim.sd, de SD de Standard Deviation, ¿verdad? O desviación estándar, y el sim, pues, de simbólica. Nuevamente indicamos la variable simbólica que queremos operar, en este caso es la primera variable del conjunto sim_data. Igual, si no indicamos qué método utilizar,
utiliza el método que me da un valor escalar, es decir, el de Ventran y Gupin, o si le indico yo el método de intervalos, entonces para ello tengo que poner este parámetro aquí, meros igual intervalo, meros igual Villard, etc. La correlación, que también vimos, la función que se utiliza es esta sim.core, core de correlation o correlación en inglés, ¿ok? Debo indicar dos variables. Aquí estoy calculando la correlación entre la variable 1 y la variable 4 con el método de centros. Entonces se dice sim.core, la primera variable, coma, la segunda variable simbólica, ambas son simbólicas, y decimos el método. ¿Ok? Y bueno, aquí simplemente se está probando con distintos métodos, pues para ver un poco cómo cambia el resultado. Para un análisis en componentes principales, entonces acá primero cargamos unos datos de aceites, que mencionábamos antes, los datos de Ichino. Esos datos también se encuentran incluidos en el paquete RCDA como datos de ejemplo. Acá se muestra una sumarización o un resumen de los datos que se encuentran. Vemos, por ejemplo, el nombre de los objetos simbólicos por acá, perdón, de las variables simbólicas por acá, el tipo de variables que son tipo intervalo, es la indicación de esto, el tamaño, etc. ¿Y cuál es la idea? Bueno, ya cuando tenemos los datos, hacer un análisis de componentes principales. Inicialmente se está haciendo un análisis de componentes principales clásico. Vean que aquí es lo que se está justamente probando, es lo que les mencionaba del principio 1 hace un rato. El principio 1 de que el método simbólico debe dar lo mismo con datos clásicos que lo que da el método clásico. Acá estoy haciendo un análisis de componentes principales de tipo intervalo, pero sobre estos datos, y le digo que le hago un análisis de componentes clásico, no un análisis completamente simbólico, ¿verdad? Y hacemos el gráfico con plot.pca y le digo que seleccione los individuos y obtengo este gráfico, que es el mismo resultado que yo obtendría si yo hiciera un análisis de componentes principales común y corriente, o sea, un análisis de componentes principales clásico. Y por acá obtenemos el círculo de correlaciones, pero clásico. Hasta este momento no hemos hecho todavía el simbólico. Por acá tenemos una pregunta. Por acá nos dice William que si donde se coloca el número de la columna también se puede establecer el nombre de la columna en vez del número. Hasta donde yo conozco, no. Lamentablemente hay que indicarlo con el número, no se puede indicar el nombre. O posiblemente sea una buena observación a tratar de añadir eso al paquete, pero hasta donde yo conozco ahorita no se puede hacer con el nombre, tendría que ser directamente con el número. Ok, muy bien, William, mucho gusto. Por acá, entonces tenemos el círculo de correlaciones clásico y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez utilizando ya el método simbólico, particularmente el método de los centros. Entonces vean lo que obtenemos. Vean que en lugar de puntos ahora obtenemos regiones. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, que estas regiones tienen poca variabilidad, esta es una variabilidad media y esta una variabilidad grande. Vean que más o menos el espíritu del gráfico es el mismo, voy a regresarme un poquito, que el de acá arriba, en el tema de la disposición de los puntos, solamente que acá lo que está dispuesto solamente es como la parte central de la región y aquí pues se muestra toda la región de variación como tal. Si lo quiero ver en 3 dimensiones, hacemos el sim.scatterplot 3D. Le indicamos que de los resultados del ACP tome la primera, la segunda y la tercera componente y le ponemos un título y me aparece este gráfico que ya hemos visto antes. Voy a regresarme un segundito aquí arriba. Vean que cuando hacemos el ACP,
Con el método de los centros estamos guardando el resultado en esta variable, que es justamente la que utilizo aquí y abajo en el scatter plot que acabamos de mencionar, para extraer las componentes, que es la componente 1 y la 2, o la 2 y la 3, o la 1 y la 4, etcétera, para hacer mi gráfico. Habitualmente uno toma las dos primeras, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿verdad? Eso ya depende un poco de los datos y del tipo de análisis que yo quiera realizar. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo se interpreta cada uno de estos cubos acá? Pues simplemente que dentro de ese espacio de la región es en el cual oscila el valor propiamente. Por acá tenemos el mismo gráfico, pero con el paquete, con la función que utiliza una implementación de ggplot. Básicamente este gráfico es el mismo que el tras anterior, solamente que con ggplot. Vean que la sintaxis es muy similar, sim de symbolic.scatterplot.ggplot. Le digo las variables que quiero graficar y si quiero o no las etiquetas y bueno, me realiza la graficación. Quizá más importante o más interesante acá es el círculo de correlaciones. ¿Cómo grafico un círculo de correlaciones de un ACP simbólico? Para ello hay una función de graficación que se llama sim.circle.plot. ¿Ok? Y a esa función simplemente se le pasa el resultado, ¿verdad? De las componentes principales del cálculo del ACP simbólico y él realiza propiamente el gráfico acá. Recordemos que para medir, por ejemplo, la correlación entre la variable GRA y esta IOD, hay que tener en cuenta que para la GRA valores se mueven dentro de la región sombreada idénticamente para el caso o equivalentemente para el caso de la otra variable. ¿Ok? Entonces, para comparar la correlación entre estas dos variables, en este caso sería fuerte y positiva, porque están bastante cercanas las dos regiones como tal. ¿Ok? Vea que varía entre fuerte y positiva y media y positiva, porque voy a comparar este rayo de aquí con que son los dos más cercanos, versus este rayo de arriba con el rayo de abajo. ¿Ok? Entonces es entre media y fuerte. ¿Ok? Por la distancia que hay entre los dos rayos más cercanos y los dos rayos más alejados de las dos regiones. Muy bien. Pero por acá vienen algunos otros ejemplos con otros datos que también se encuentran en el paquete del RSDA. Esos datos que estamos mostrando aquí, que son los de las presiones sistólicas, diastólicas y las pulsaciones para unos pacientes. Aquí están pues, los cálculos, los datos de las mediciones. Se hace un ACP utilizando la función de tipo intervalo, pero se le indica que es un análisis clásico. Se realiza el círculo de correlaciones con plot PCA. Decimos que, perdón, el plano principal, no el círculo de correlaciones. Le indicamos que muestra los individuos. Acá tenemos el gráfico. Por acá tenemos el círculo de correlaciones. Vemos, por ejemplo, que hay una correlación fuerte y positiva entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Ok? Porque el ángulo que hay entre ellas es bastante cerrado, es relativamente pequeño. Ahora, al hacer sobre esos mismos datos un análisis de componentes principales, pero ya completamente simbólico, con el método de los centros, obtenemos lo siguiente. Entonces vean que nuevamente llamamos la función para el análisis de componentes principales de datos intervalo, que es sim.interval.pca, indico que es el método de los centros, y bueno, guardamos el resultado y hacemos el gráfico acá utilizando la primera y segunda componente y indicándole un título. Y tenemos las regiones de variación. Si lo quiero en 3 dimensiones, como ya vimos anteriormente, sin scatterplot 3D, indico las 3 componentes que quiero. Naturalmente, si el gráfico es en 3 dimensiones, tengo que indicar 3 componentes. No tienen por qué ser las primeras 3, ¿verdad? Pueden ser otras, pero sí tengo que indicar 3.
Acá tenemos el mismo gráfico de plano principal, pero hecho con ggplot. Quedan usualmente bastante más bonitos. Por acá tenemos el círculo de correlaciones, en el cual pues podemos apreciar las regiones de, como decía, las regiones de variación. En caso de la presión sistólica y diastólica, vemos por ejemplo que la correlación en este caso varía entre fuerte y positiva y mediana y positiva, comparando el rayo extremo derecho de la región roja con el extremo izquierdo de la región azul, para poder afirmar que es cercana. Pero si comparo el rayo del extremo izquierdo rojo con el extremo derecho azul, vemos que es mediana la correlación. Es por eso que en este caso lo que yo concluyo es que la correlación entre estas dos variables oscila o se mueve entre positiva y fuerte hasta mediana y fuerte. Perdón, mediana y positiva. Positiva y fuerte hasta mediana y fuerte. ¿Ok? Siempre comparo los segmentos más cercanos contra también los más alejados. Y bueno, aquí viene otro ejemplo con los datos de US Prime. Ustedes ahí lo pueden ver, en realidad es muy parecido. Aquí tenemos la carga de los datos. La tabla de datos es una tabla de datos clásica, entonces hay que convertirla, ¿verdad? En este caso, eso ya ustedes lo estudiaron en la clase pasada, lo vimos en la clase pasada. Es esta función classic to sim para convertir datos de clásicos a simbólicos. Digo que quiero convertir de datos clásicos a datos simbólicos. La tabla USCRIME indica un concepto para sobre el cual voy a crear la tabla simbólica, las variables a considerar y los tipos, en este caso intervalos. Esto me crea ya propiamente la variable tipo simbólica, la tabla de datos simbólica. Por acá nos muestra un resumen del contenido de la tabla simbólica. Y aquí hacemos un análisis de componentes principales clásico. Vean que, insisto, esto es para ver que se cumple el principio 1, a pesar de que la tabla de datos es simbólica, se está utilizando un análisis de componentes principales clásico. ¿Ok? Y aquí se muestra el plano principal con los individuos. El círculo de correlaciones con las variables y su contraparte, pero ahora sí simbólica, con el método de centros. ¿Ok? Recuerden que el método de centros es el que es más utilizado en la práctica por la eficiencia que presentan sus cálculos. Aquí tenemos aquí gráfico con el método de centros. Si lo queremos en 3 dimensiones, hacemos el sin scatter plot 3D con las variables en cuestión. Bastante traslape entre las variables. Si lo queremos ver con el paquete ggplot, entonces sin scatter plot ggplot, indico las componentes. Esto ya lo hemos mencionado varias veces. Y el círculo de correlaciones, en el cual se muestran las regiones de variación para cada una de las variables y sus respectivas correlaciones. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ok, vamos a ver rápidamente el enunciado de la tarea. Ok, en el primer ejercicio de la tarea dice utilizando USPrime del paquete RSDA, o sea, la tabla que viene con el paquete RSDA, escoja 5 variables y genere una tabla simbólica utilizando simbólica de tipo intervalo, utilizando la variable estado como concepto, y calcule las cosas que se indican ahí, que básicamente son algunos estadísticos simbólicos, un ACP y un K-means. No hemos visto cómo hacer K-means simbólico.
el paquete RSDA se encuentra implementado lo necesario para un K-means de datos tipo intervalo. La idea con ese ejercicio es que ustedes busquen, lean un poquito la documentación y la ayuda de dicho paquete y aprendan por sí solos a cómo se hace eso. Esto está inspirado en el hecho de que muchas de las cosas que uno vaya a tener que enfrentar en la vida real puede ser que uno nunca las haya enfrentado con anterioridad. Entonces la idea es como acostumbrarnos un poquito a poder ir ya navegando sobre las ayudas de los paquetes y poder hacer nosotros pues nuestros propios hallazgos de cómo se utilizan las funciones y demás, ¿verdad? Desde luego, si alguien tiene alguna duda con esa parte puede preguntarnos ahí en el foro, pero la idea principal es que ustedes lo averigüen por su cuenta leyendo la ayuda del paquete. Y por acá, utilizando una tabla de datos propia, nos explican qué son los individuos, qué son las variables. Ok, elige una variable como concepto, genera la tabla simbólica con ese concepto y luego calcular lo que se indica a continuación, que son algunos estadísticos simbólicos, ya los vimos y están incluidos en el paquete RCDA y en los ejemplos, hacer un ACP y otro K-means, ¿ok? Recordar que las tareas tienen que entregarlas en documentos autorreproducibles y que en la medida de lo posible, cuando utilizan datos, que los metan con la tarea, salvo que sean muy grandes o así, pero para poderlos revisar con mayor detalle, entonces es bueno que también nos adjunten los datos que utilizaron para el cálculo, lógicamente. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ajá, vamos a ver por acá. Sí, William, lo que quiere decir es básicamente que no escoja menos de 3 variables, o sea, que escoja 4 o 5 o más variables, porque es que si no el ejercicio se hace como muy sencillo, si escogen 1 o 2 variables nada más, entonces la idea es que tomen una cantidad de más de 3 variables, digamos 4 o 5. Ok, excelente. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta en relación con el curso. Ok, bueno, esta es la última clase de este curso, que es el curso de Big Data. Recordarles que para la próxima semana entonces deben entregar esta tarea. Agradecerles enormemente su participación durante el curso. Es todo un honor para mí y para todo el grupo de trabajo de Promidad contar con todos ustedes por acá. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y mucho provecho. Recordar que para la tarea esta que acabamos de asignar, la tarea 4, lógicamente pueden utilizar el foro para las consultas y las dudas y ahí en la medida de lo posible, con mucho gusto les vamos a estar resolviendo sus consultas y sus inquietudes. Por nuestra parte, entonces, eso sería todo con la clase número 4. Y bueno, desearles que tengan todos y todas muy buenas noches.